Hay momentos en la vida en la que algo nos sacude por dentro. Y creo que no es enojo, no es ansiedad. Es algo más profundo, es tal vez una mezcla de pasión, indignación, amor, que nos empuja a actuar y a defender tal vez una creencia, tal vez a proteger lo que consideramos que es importante o sagrado. Este tipo de fuego interior muchas veces algunos lo llaman un celo. Y vivimos en una época donde la pasión es celebrada. Se admira a quienes luchan por causas sociales, aquellos que luchan por el medio ambiente, luchan por los derechos humanos, por sus equipos deportivos, por sus carreras. Nos emocionamos con quien decimos de alguna forma está apasionado por lo que hace, por su carrera, por su trabajo, por su familia. Pero yo me preguntaba o me hacía esta pregunta, ¿por qué siempre para todas esas cosas encontramos tiempo? ¿Por qué para todas esas cosas que no son de nada, por así decirlo, de nada relacionado con lo que Dios hace en nuestra vida, siempre encontramos tiempo? Menos para lo eterno, menos para Dios. Podemos tal vez ir al restaurante que nos guste y nos dicen tenés que esperar 1 hora y estamos contentos esperando en la puerta. Podemos ir a un cine, a un teatro y podemos esperar capaz que hasta 40 minutos hasta que empiece la próxima sesión. Y no tenemos problema. Lo hacemos contentos, esperando lo que va a venir. Pero ¿por qué no nos apasiona de la misma manera pasar tiempo con Dios? ¿Por qué nos cuesta estar apasionados por las cosas de Dios? Hace más de 2000 años hay una historia que Jesús nos ilustra, por así decirlo, con sus propios hechos, en el cual Jesús entra al templo de Jerusalén y se encuentra en ese lugar con mercaderes, personas que están afuera del templo haciendo negocios, vendiendo, comprando. Y él ve que esto es como un mercado. Y de repente se encuentra con esa imagen. Y lo que debería ser un refugio espiritual se había convertido en un negocio. Y Jesús, lejos de quedarse silencioso, reacciona y dice la palabra que agarra y empieza a hacer un látigo con lo que tiene a mano. Y de repente empieza a dar vuelta a las mesas, empieza a revolear cosas, empieza a gritar, levanta la voz y dice la palabra que los que estaban ahí, sus discípulos, dice que se acordaron de la palabra que estaba escrita. El celo por tu casa me consume. No era violencia, yo creo, por parte de Jesús. No es que agarró y dijo, hoy voy a romper algo. No creo que fue en él lo que había en sí, era un amor, una pasión por la casa de su padre. Por las cosas que realmente tenían que ser santas, sagradas, respetadas. Era una reacción que alguien que no puede quedarse indiferente a lo que está viviendo, que no puede dejarlo pasar. Y la Biblia nos dice sobre Jesús, en 1 de Pedro 2:21 dice, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Jesús tenía celo, un celo ardiente por las cosas de su Padre, por la casa de su Padre. Tenía un celo ardiente por el honor que la casa de su padre tenía que tener. Y yo veo esta escena y de alguna forma me preguntaba a mí mismo, y se las pregunto a ustedes, ¿cuál es el celo que hoy te consume? Para Jesús eran las cosas de Dios. Cuando Él se pierde era pequeño y de pronto sus padres piensan que está perdido y le dice, te estuvimos buscando 3 días, ¿dónde estabas? Y Él dice, estuve haciendo
los negocios de mi padre. Su celo, lo que él más amaba, lo que él más tenía como preciado, eran las cosas de su padre. Y yo me preguntaba en este tiempo, ¿cuál es el celo que tenemos en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos consume interiormente? El tener dinero, el tener una carrera, el tener un estatus, el tener una casa, el tener un auto, el poder pasear, el poder viajar, el poder tener un buen pasar. ¿Y dónde entra Dios en todo ese celo? ¿En dónde entra Dios en medio de esa ecuación? El celo, cuando es auténtico, busca agradar a Dios. No busca comodidad, busca la verdad, busca la justicia. Yo creo que este tipo de pasión, hoy en día, uno puede estar apasionado por un club de fútbol y seguirlo a todos lados. No importa dónde haya que ir, no importa el país que haya que viajar, no importa lo que sea, uno va y lo sigue. Pero si uno sigue a Dios con la misma pasión, es un loquito. Es alguien que pareciera que tiene fanatismo, que tiene algo que el mundo pareciera que no entiende, pero para las cosas del mundo sí lo vemos. Que están dispuestos a vender todo para ir a un mundial. Que están dispuestos a perder el tiempo, a renunciar a un trabajo solamente para pasar un tiempo y ver un partido de fútbol. Pero cuando miramos las cosas de Dios, ese celo tal vez no lo tenemos. Ese celo todavía no lo tenemos en nuestro corazón. Tal vez no todos nos identificamos con esta fe. Tal vez no todos los que estamos aquí conocemos a Dios, conocemos a Cristo y le hemos reentregado nuestra vida a Él. Pero tenemos un celo por ciertas cosas, una necesidad que nos mueve, que nos hace levantarnos incluso cuando estamos cansados, cuando decimos ya no doy más, pero estamos dispuestos a seguir adelante. ¿Qué es lo que te consume hoy? ¿Qué es lo que consume tu corazón? Yo miraba un poco lo que significa tener celo. Y cuando uno escucha la palabra celo, lo primero que uno piensa es en el novio celoso o en la novia celosa. Porque hablamos de relaciones y obviamente el celo en una relación es esa sobreprotección. Pero esa sobreprotección, muchas veces ese celo está basado en el miedo, en la inseguridad. En que no quiero que se junte con alguien porque a ver si pasa algo, a ver si me deja. Y es ese celo que más que proteger, destruye. Más que construir, más que ayudar. No es un celo positivo, sino que es algo que es negativo. Algo que es tóxico, que nos encierra, que nos rompe interiormente, que no construye nada, que nos aleja realmente de lo que importa. Porque no es amor, es querer tener posesión de la otra persona. No es cuidado, es tener control. No es protección, sino que es un afecto o un miedo disfrazado de afecto. Yo creo que en las relaciones de amor o de pareja se ve mucho. Pero el celo que nos habla la Biblia es un celo distinto. Es un celo de un padre que no quiere que a su hijo le pase nada. ¿Cuántos son padres aquí o madres y uno está dispuesto a hacer lo que sea porque tu hijo no sufra? Si ves una situación donde tu hijo va a pasar por un accidente o le va a pasar algo, estás dispuesto a entregar tu vida por él. Porque es un celo, no es algo que lo querés proteger, lo querés cuidar. Lo tenés en tanto valor que no querés que le pase nada. Y en la palabra nos habla acerca del celo. Y ese celo que aparece en la Escritura es como una pasión santa por lo sagrado.
Es un amor especial por las cosas de Dios, por el reino de Dios, por todas las cosas y por lo que significa Dios mismo. El celo que movió a Jesús a limpiar el templo es ese mismo que nos habla la palabra. Y dice Deuteronomio 4:24, dice, el Señor, su Dios, es un fuego devorador. Y dice, Él es Dios celoso. Él es un Dios celoso. Él es un Dios que tiene ese celo, un amor por nosotros. Ese tipo de celo que no busca controlarlos. Él nos ama. Y es por eso que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Para que podamos tener una relación con Él. No es un celo enfermizo, no nos quiere controlar. Nos dio libre albedrío. Él nos ama con un amor que muchas veces no entendemos. Incluso cuando lo rechazamos, y decimos, no quiero saber nada con vos. Él nos ama con un amor que no entendemos. Yo creo que ese celo es el que la palabra habla. Un amor por las cosas de Dios. El estar dispuesto a hacer lo imposible para agradar a nuestro Dios. De entregar nuestra vida por Él. De hacer y dejar todo por Él. Y yo me preguntaba en este tiempo, si tenemos un amor así por Dios en nuestra vida. Si en nuestro corazón tenemos un amor, un celo por su casa, un celo por Dios. Un celo por su corazón, por su amor hacia nosotros. Yo creo que muchas veces tenemos que mirar nuestro corazón y entender si hay ese tipo de amor, ese tipo de celo, ese tipo de desesperación por su presencia. Y si no lo tenemos, ¿lo estamos buscando? ¿Con qué estamos alimentando nuestro corazón en este tiempo? ¿Estamos alimentándonos para tener un amor por Él o estamos dejando morir nuestra pasión por Dios? Porque creo que cuando hemos conocido a Dios, tuvimos que tomar una decisión de dejar el mundo atrás y entregar nuestra vida a Él. Y cuando lo hicimos con convicción, con pasión, con un celo por las cosas de Dios. O por lo menos a mí me pasó que cuando conocí a Dios, yo quería conocer de Él. No veía la hora que sea el domingo para ir a la iglesia. Quería ver cómo aprender la palabra, quién me podía enseñar. Me acuerdo que iba al trabajo y cuando pasaba por una librería cristiana, paraba el auto y empezaba a ver qué CD me podía comprar, porque en esa época no estaba el Spotify. No había radios cristianas. Era lo que escuchaba en la iglesia y después tenía que ver cómo podía hacer para escuchar música cristiana. Y paraba el auto y buscaba, y empezaba a buscar qué llegó nuevo y empezaba a tratar de escuchar y alabar a Dios y conocer más de Él y conocer su palabra. Y tenía una pasión, un celo por sus cosas. En el cual me gustaba pasar tiempo con Él. Era importante la oración, era importante pasar tiempo en su presencia, alabarlo, bendecir, exaltar su nombre. Buscar cómo servirlo. Porque uno tenía ganas de servirlo. Porque como decía así, esa pasión uno lo consume. Uno no tiene suficiente tiempo para darle a Dios. Suficiente amor para darle a Dios en ese tiempo. Y creo que muchas veces no nos damos cuenta, pero dejamos de alimentar esa pasión por Dios. Dejamos de buscarlo a Dios de la misma manera. El fuego se empieza a apagar. Y es como que nos empezamos a enfriar. ¿Y qué pasa cuando uno pierde el celo por las cosas de Dios? Uno no deja la iglesia de un día para el otro. Cuando no dejas de venir, es que ya la decisión la tomaste hace tiempo. Es que empezaste a caminar un camino lejos de Dios, donde las cosas de Dios ya no eran tan importantes. Donde buscar su presencia daba lo mismo.
donde orar o no orar no hacía la diferencia. Y empezamos a caminar ese camino donde nos vamos alejando de Él. Y de alguna forma la presencia de Dios se vuelve costumbre. Venir a la iglesia es un evento más en la semana. Cuando realmente dejamos de buscarlo a Él y todo se vuelve como si fuese una rutina el buscarlo a Dios. Ya uno no lo busca de corazón, lo busca tal vez por obligación, por necesidad, o tal vez lo busca porque está acostumbrado. Porque alguien le dijo, ¿sabes qué? Cuando tenés problemas, acércate a Dios. Y es por eso que tal vez buscamos a Dios. Yo creo que el celo se pierde cuando la rutina reemplaza la intimidad. Apocalipsis 2 dice, has dejado tu primer amor. Oramos, sí, pero sin hambre. Leemos la palabra, sí, pero sin expectativa. Asistimos a la iglesia, sí, pero sin presencia y venimos como que, y bueno, vamos a ver qué pasa. No preparamos nuestros corazones, no venimos acá y decimos, hey, hoy vengo a alabar a Dios. Cuando uno va a un cumpleaños, ¿qué hace? Se prepara. Piensa en el regalo que le va a llevar al que cumple años. Prepara su corazón, prepara el regalo, lo envuelve, lo hace bonito, que no se moje, que llegue sanito. Pero cuando venimos a la casa de Dios, preparamos nuestro corazón, qué es lo que le vamos a entregar de regalo a Dios, en alabanza y en adoración a Él. Lo preparamos de antemano. Aunque sea, lo limpiamos para saber que nos estamos presentando ante el Dios, ante el Creador del universo, con un corazón humillado y limpio frente a Él. O venimos como que, bueno, vi luz y entré. Escuché canciones y entré. Estaba en español, así que entré. Preparamos nuestros corazones. Y no porque cuando se hace una rutina, no es porque la presencia de Dios no esté en la iglesia, no porque el Espíritu Santo haya dejado de moverse, no porque falte unción en la iglesia, sino porque somos nosotros los que llegamos vacíos a este lugar. Llegamos sin esperar nada de Dios. Desconectados, con el corazón apagado, con la mente en mil cosas, menos en Dios. Entramos muchas veces a la iglesia pensando que nos tenemos que ir temprano, pensando qué tenemos que hacer después, que quedamos con aquel que iba a ver a aquel, que tengo que llamar y que tengo que hacer las cosas. Entramos más preocupados por salir que entrar y quedarse. Y decir, no importa la hora que sea. ¿Qué pasaría si la presencia de Dios descendiera en este lugar y fuera como pasó en Estados Unidos hace un par de años? Nos quedamos 24 horas acá alabando a Dios. ¿Qué pasa si la presencia de Dios desciende y nos quedamos, no sé, 3 semanas alabando a Dios? Venimos con esa expectativa de que Dios se manifieste, que Dios haga algo en nosotros. O solamente venimos hora y media y que el pastor no se pase porque se me hace tarde. Porque muchas veces venimos con esa expectativa a la casa de Dios. Porque se ha convertido en una rutina. Como cuando uno va al médico, tengo turno a las 6, así que para las 7 terminé. Tengo iglesia a las 6, así que para las 7:30, 8 terminamos. Y muchas veces nos perdemos lo que Dios puede hacer en nuestra vida, porque realmente lo hemos puesto como una rutina. Y muchas veces no nos damos cuenta que venimos con un corazón apagado, sin expectativa por lo que Dios puede hacer, sin creer que Dios se puede mover. Y cuando suceden esas cosas empezamos a buscar excusas. Es que las canciones no estuvieron muy poderosas. Es que la unción no se movió. Es que no se sintió nada.
Y muchas veces somos nosotros los que no tenemos el darnos cuenta. Uno viene a alabar a Dios, no viene a escuchar canciones que me gusten. Uno viene a abrir su corazón a Dios y entregarle una alabanza a Dios. Y puede ser que salga desafinado, que no, como nos pasó el año pasado, creo que fue a principios de este año, que se nos cortó la luz y estuvimos a oscuras. Pero Dios mira y escucha el corazón. No escucha si la canción salió bonita, si le pegaron un golpe de más a la batería, o si se equivocó el que estaba tocando la guitarra, o el piano, o el bajo, porque si no después me miran todos diciendo, me dijeron a mí que me equivoqué. Porque muchas veces pensamos en esas cosas y le echamos la culpa de que no sentí nada. Y la pregunta es, ¿desde cuándo uno tiene que sentir algo? Dios no es sentimientos. Dios se mueve por obediencia. Dios se mueve por fe. Y cuando uno viene a la casa de Dios y no viene con el corazón preparado, ¿cómo podés esperar que Dios se manifieste? Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Él se mueve donde lo honran, donde le tienen el más alto respeto. Pero si venimos con un corazón que no lo honra y después decimos Dios no se movió. Si lo que menos queríamos hacer era venir a la iglesia y pasar tiempo en su presencia, ¿cómo vamos a esperar que Dios se manifieste? ¿Cómo vamos a esperar que la unción descienda? ¿Cómo vamos a esperar que Dios se manifieste en este lugar? Dios merece todo nuestro amor y todo nuestro respeto. No es un Dios donde podemos tenerlo como una rutina. Cada servicio es distinto. He escuchado que mucha gente, no en este lugar, pero me han dicho, no voy al servicio, llego tarde porque las canciones no me gustan, las canciones están muy... No, a mí me gustan más los coritos viejos. O llegamos tarde porque, no, ¿sabes qué? Prefiero escuchar la palabra nada más y me voy. ¿Y qué pasa si Dios se manifiesta al principio del servicio y te lo perdiste? Cuando uno viene a la casa de Dios, viene a buscar a Dios, a alabar a Dios, a ponerlo en primer lugar, a traerle esa ofrenda que preparaste en tu casa, que estuviste preparando y orando toda la semana, una ofrenda de adoración para venir juntos como iglesia y alabar a Dios corporativamente, a darle el lugar que a Él le corresponde. Pero muchas veces pensamos en la iglesia, sí, 5 canciones, pasa uno, ora, dan los anuncios, pasa el pastor, da la palabra, después cantamos una canción al final y esto terminó. Como si fuese una rutina. Y tal vez está diagramado como una rutina, pero ¿desde cuándo la presencia de Dios es una rutina? Si tomamos a Dios como una rutina, estamos equivocados, porque le estamos quitando el poder que Dios puede tener en nosotros. El poder para orar, el poder para transformar tu vida, para cambiarte, para transformar tu corazón y que hoy te vayas como una persona nueva. No tomes la presencia de Dios como una rutina. No tomes la presencia y su casa como una rutina. La otra cosa que yo pensaba en este tiempo es cuando uno pierde el celo, es cuando las distracciones nos ganan el terreno. Es cuando nos emocionamos porque salió la nueva serie, porque salió la nueva temporada en Netflix, porque salió una nueva película. Nos conectamos con causas virales. Estamos pendientes de las cosas que suceden. Nos sumergimos en las redes, en debates, en tendencias, en cosas que muchas veces no son eternas, no cambian tu vida. Pero sé sincero y mirá en tu corazón cuánto tiempo le dedicas a todo eso y cuánto tiempo le dedicas a Dios. Y si no sabes, agarrá tu celular y fíjate ¿cuánto porcentaje, porque el teléfono te dice cuánto porcentaje has estado online?
¿Cuántos videos has mirado en YouTube? ¿Cuántos videos has mirado en Instagram? ¿Cuánto tiempo has pasado en Facebook? Fíjate y hace la cuenta de cuánto tiempo en la semana le has dedicado a eso. Y fíjate cuánto tiempo le has dedicado a Dios. ¿Cuál va a dar la cuenta? Y así Dios pasa de ser el centro de tu vida, tal vez, a solamente convertirse en una opción. Una modificación o una notificación más entre tantas de las que recibís en tu celular. Mateo 13 dice, es Jesús hablando acerca de las semillas. Y dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto, y esta es la parte que me gusta, el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida. La palabra llega, pero dice que el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida. ¿Es realmente que nosotros quedamos con un mensaje desplazado? Que cuando salimos de esta puerta, lo que el Señor nos habló, nos dura capaz que el domingo y ya el lunes nos olvidamos de qué se predicó. No es que no amemos a Dios, es que lo hemos desplazado sin darnos cuenta. Lo tenemos, me imaginaba lo tenemos en espera. Y el Señor está esperando por nosotros y escucha nuestra voz que dice, tu llamada es importante para mí. Y dejamos a Dios en espera un tiempo largo porque hay otras cosas más importantes. Otras cosas, otras distracciones que el cual el enemigo pone en nuestra vida, en nuestra mente, que empezamos a perseguir en vez de perseguir la presencia de Dios. Hemos perdido el celo por su casa porque estamos entretenidos con las distracciones del mundo. Lo hemos puesto en la fila de espera. Y mientras tanto, nuestro corazón se enfría. La pasión se diluye. Y la voz del Espíritu Santo, que tal vez antes escuchábamos muy fuerte, ya es un susurro que casi ni se escucha entre el ruido que tenemos en nuestra vida. Porque a veces el enemigo no te ataca con un pecado. A veces simplemente te llena de cosas que son buenas para mantenerte ocupado, para que tu cabeza esté ocupada y que no tengas tiempo para lo que es importante. Y es por eso que no nos damos cuenta. El problema es que todo esto muchas veces nos apasiona más que la misma presencia de Dios. Todo esto nos apasiona y nos hace perder el tiempo. Cuando uno pierde el celo, es cuando el corazón también se enfría por las heridas en nuestro corazón. Porque ofensas, decepciones, traiciones, sin darnos cuenta, están en nuestro corazón. Porque estamos ocupados muchas veces evitando el dolor. Porque no queremos mirar que alguien nos lastimó. Preferimos esconderlo. Preferimos ocultarlo. Y ese dolor que muchas veces no queremos lidiar, no entendemos que Dios es el que puede sacarnos ese dolor. Es Dios el único que puede trabajar en nuestro corazón y sacar ese dolor que tenemos. Puede sanarnos. Pero muchas veces, para sanarnos, cuando tenemos una infección, ¿qué hacemos? Vamos al médico, el médico dice, hay que sacar la pus. Hay que sacar lo que está mal. Va a haber que ponerte un poquito de alcohol y te va a arder, te va a doler. Pero es la única forma en la que el médico puede trabajar y traer restauración. Y en este tiempo tenemos que mirar nuestro corazón y dejar que Dios obre en él. Porque nuestro corazón se enfría, porque no queremos que Dios obre.
Muchos de nosotros queremos llevar nuestras cargas, nuestras culpas, nuestras iras, nuestras cosas que nos están matando interiormente. La falta de perdón, el no querer enfrentar situaciones que nos han pasado tal vez de chicos, de hace años, y nunca quisimos lidiar con eso. Nunca quisimos que Dios sane nuestro corazón. Y basta escuchar el nombre de esa persona para que la ira empiece a salir. Basta que nos digan que le fue bien a tal persona y empezamos a tener ganas de estrujar a alguien. Y es eso lo que hace que nuestro corazón se enfríe. El Salmo 147 dice: Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Él sana a los de corazón quebrantado. Muchas veces no queremos quebrantar nuestro corazón ante Dios. No queremos dejar que Él obre. No queremos dejar que nos transforme. También se pierde el celo cuando tenemos cansancio espiritual. Servimos a Dios y lo hacemos tal vez por costumbre, por compromiso, por obligación, por no fallar. Pero tal vez en nuestro corazón no está ese fuego, ese celo por su casa. Tal vez no está el celo por las cosas de Dios y ya no hay amor. Y aunque todo pareciera que está en orden por dentro, uno está agotado porque no ha guardado su corazón, porque no ha puesto a Dios en lo importante, no lo ha puesto a Dios en lo urgente. Yo me acuerdo cuando los chicos estudiaban en el primario y tenían la banda, tenían un profesor que les decía: ustedes tienen que practicar los días que comen. Yo me ponía a pensar eso y decía: ¿qué pasa si tomáramos eso para buscarlo a Dios? Tenés que buscar a Dios, tenés que orar, tenés que leer la palabra los días que comes. Porque para uno esas cosas son esenciales. Si no como, me muero. Si no tomo agua, me muero. Y si no buscas a Dios, ¿qué pasa? Tenés esa urgencia. Entendés que te morís espiritualmente, que tu corazón se seca si no buscas la presencia de Dios, si no orás, si no pasás tiempo con Él. Lo que antes nos hacía temblar, lo que antes nos encantaba de la presencia de Dios, tal vez nos hemos acostumbrado y han pasado cosas en nuestro corazón que estamos cansados espiritualmente. La palabra dice: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo lo haré descansar. Venimos a Dios con nuestros cansancios. Venimos a Dios con nuestras cargas. Y dejamos que Él se lleve todo. Muchas veces queremos llevarlas todas nosotros. Y ese cansancio espiritual, lo único que hace es secar nuestro corazón. Lo único que hace es que ese fuego, esa pasión por Dios, por las cosas de Dios, se vaya apagando. Se pierde también el celo cuando no conocemos a Dios. Hay muchos que pueden decir que son cristianos, pero realmente no conocen a Dios. Porque la imagen de Dios es un Dios que provee, un Dios que da, un Dios que me da lo que necesito. Un Dios al cual voy y le pido. Pero no se trata de un Dios de relación. No se trata de conocer su corazón. No se trata de tener intimidad con Dios. Solamente de buscar lo que Él me da. Escuchamos su palabra, pero nunca hemos sido transformados interiormente por Él.
Conocemos, Dios existe, conocemos su palabra, conocemos un par de versículos como para no pasar de iletrados espirituales. Pero muchas veces no hemos sentido esa pasión, ese fuego por parte de Dios en nuestro corazón. No hemos sentido ese celo por las cosas de Dios. Y Juan 17 dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Es conocerlo a Dios. No conocer de Dios, porque hasta el diablo conoce que hay un Dios, sino que es conocerlo a Él. Haber pasado tiempo con Él. Escuchar su corazón. Es caminar con Él. Es saber lo que a Él le agrada y lo que le desagrada. Es caminar en obediencia a su palabra. Es caminar en obediencia a su llamado. El celo por las cosas espirituales no nace del propio esfuerzo. Yo podría esforzarme y querer hacer cosas para Dios y no tener celo en mi corazón. El celo nace cuando uno entra en relación con Dios. Cuando hay amor sincero por la casa del Padre. Cuando conoces a tu Padre. Cuando conoces a Jesús. Cuando ves cómo Él te ama, cómo Él te cuida, cómo Él te guarda, cómo Él te habla, cómo Él camina a tu lado. Cómo Él te levanta cuando estás caído. Y ese celo, ese amor por Él, por su casa, empieza a salir en tu corazón. Porque entendés que es un Dios que te ama con un amor, como decía hace un ratito, que no comprendemos. Que no merecemos. Pero igual Él lo da. Igual Él nos da ese amor. Cuando entendemos que leer la Biblia es nuestro alimento. Cuando orar es como si fuese nuestro oxígeno. Cuando realmente hablar con Dios es una alegría. No necesitamos que nos motiven, no necesitamos que nos empujen. No necesitamos que alguien nos dé una charla motivacional. Porque hay pasión en nosotros. Hay un celo por su casa, un celo por su presencia, que no estamos dispuestos a cambiarlo por nada. El Salmo 42 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Tiene sed tu alma por Dios? Cuando uno tiene sed, hace lo que sea por tomar agua. Vos haces cualquier cosa por estar en su presencia. Dejás tu teléfono de lado, dejás tus series de lado, dejás tus compromisos de lado, porque tenés sed. Porque como Él dijo, uno puede tomar un vaso de agua, pero Él es el único que te va a saciar eternamente. ¿Entendemos eso? Vamos a buscarlo a Él con esa sed, sabiendo que Él es el único que puede saciarnos. O tal vez no hemos tenido el tiempo realmente de conocerlo a Él. O no hemos conocido todavía su corazón. La otra cosa que yo pienso en este tiempo que hace que perdamos el celo por Dios y por su casa es cuando la presencia de Dios, lo precioso, se vuelve familiar. La familiaridad no siempre trae intimidad. Muchas veces trae menosprecio, porque nos acostumbramos a que Dios está. Nos acostumbramos a que Dios nos espera. No nos gusta esa imagen, Dios está esperándote en tu cuarto. Como Él espera, si llega un ratito tarde, le entiende. No hay apuro, Él está. Y temamos esa familiaridad con Dios, como que Él siempre va a estar.
Peco, no importa, yo sé que Dios me perdona, porque tengo esa familiaridad. Con Dios nos conocemos, somos amigos. Así que Él entiende todo de mí. Y de alguna forma menospreciamos lo que tenemos cerca. Lo damos por sentado, le quitamos el valor, le quitamos la honra y el respeto que Dios se merece. Y así lo que antes anhelábamos, lo que realmente teníamos pasión por tener su presencia, ahora queda menospreciado. Hay una historia en Lucas que seguramente la conocerán, donde Jesús es invitado a la casa de un fariseo llamado Simón. Y dice la palabra que estaba Jesús y entra una mujer llorando, se tira a los pies de Jesús, ¿no? Le lava sus pies con el perfume, los unge. Y Jesús dice, la palabra dice en Lucas 7:44, dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. En ese tiempo la costumbre era cuando alguien importante venía, cuando alguien de respeto venía, el que era el dueño de casa o algún sirviente principal venía y lavaba los pies de esa persona que había llegado. No le lavaba los pies al hermano, no le lavaba los pies al hijo. Se le lavaba a los que habían llegado para en señal de respeto que estaban entrando en su casa. Y Jesús le dice a este fariseo, le dice, entré en tu casa y ni siquiera lavaste mis pies. Y esta mujer los ha lavado y los ha enjugado con sus cabellos. Yo me ponía a pensar en este tiempo que si realmente hemos tomado la presencia de Dios como eso, Jesús, pasa. O si realmente nos hemos tomado el tiempo de decir, Señor, déjame que lave tus pies. Déjame que te dé lo más preciado que tengo. Lo que antes nos estremecía, lo que antes nos anhelábamos en todo momento, muchas veces se ha convertido en algo diario y en el cual ha perdido el valor que tenía. El enemigo no puede robarte la salvación. El enemigo no puede robarte la salvación, pero puede hacerte olvidar lo que significaba estar perdido. Y cuando olvidamos el rescate, cuando olvidamos el precio que se pagó, nos terminamos olvidando de quién nos rescató. Cuando realmente nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y a dónde nos trajo. Tal vez menospreciamos a aquel que dio su vida por nosotros, aquel que entregó todo por nosotros. Nos acostumbramos a la oración y ya dejamos de orar. La adoración se vuelve rutina. Estudiar la palabra o leer la palabra se vuelve opcional. Si me da el tiempo, depende cómo venga el horario. Y lo eterno se vuelve común. La gloria de Dios se vuelve cotidiano. Y lo santo lo tomamos como normal. La familiaridad que tenemos a veces con Dios hace que nuestra pasión, nuestro celo por Dios se apague. Nuestra búsqueda de Dios no la tengamos con la misma pasión, con el mismo fervor. Y la familiaridad también nos pasa con la gente que tenemos a nuestro alrededor, con nuestras familias. Incluso pasa dentro de la iglesia. Incluso pasa en las iglesias con los pastores. Nos acostumbramos a la palabra del pastor que siempre está,
que cuando hay un problema lo llamamos y viene y ora, que está acá, que está allá, que cubre esto, que venimos a la iglesia, está todo armado, que tenemos acá, que cuando necesitamos algo lo llamamos al pastor y que esté orando, que abre cadena de oración. Y nos acostumbramos que ellos están, que los pastores siempre están. Tenemos esa familiaridad. Y de alguna forma dejamos de honrar lo que Dios está haciendo en ellos. Dejamos de honrar lo que Dios está haciendo en los hombres y las mujeres de Dios. No escuchamos con hambre. Ya no valoramos el tiempo y ya no valoramos el sacrificio. Y creo que es algo que pasa en muchas iglesias. Porque lo que antes era la palabra que cambió mi vida, ahora se convierte en un sermón más. Cuando realmente lo que antes era un consejo que venía de parte de Dios, ahora se vuelve, bueno, esa es la opinión del pastor. Y de alguna forma eso que parecía para nosotros importante, porque era la palabra de Dios, muchas veces lo tomamos y bueno, él está. El hermano, y también está. Sabemos que el pastor va a estar, sabemos que el hermano va a estar, sabemos que la iglesia va a estar. Porque muchas veces esa familiaridad hace que la iglesia está. Cuando tenga ganas de volver va a estar. Y de alguna forma Dios hace unos años hizo un tirón de orejas y dijeron, se cierran las iglesias y nos quedamos en casa. Y ahí nos acordamos, qué ganas de ir a la iglesia que tengo. Pero cuando volvieron a abrir las puertas, esas ganas se nos fueron. Volvimos a lo viejo. Lo que era importante ya no era tan importante. El congregarse, bueno, Dios entiende y Dios sabe que tengo muchos compromisos y muchas cosas. Y la familiaridad nos hace perder esa capacidad de honrar a Dios, de honrar las cosas de Dios. De realmente tomarlos como importantes y como sagrados. Yo creo que en este tiempo, cuando uno ve la iglesia, como decía, no lo tomemos como algo, no es un club, no es un grupo de reunión. Uno viene acá no porque es un edificio, sino porque ustedes son la iglesia. Y hoy estamos en este lugar para alabar a Dios, para exaltarlo, para poder compartir la palabra, para poder levantar nuestras manos y cantarle a Él. ¿Sabes lo que daría un cristiano en Corea por tener esto que tenés vos? ¿Sabés lo que daría una persona en China por tener una Biblia y que alguien le predique? ¿Sabés lo que quisiera un cristiano estando en una iglesia escondida en Arabia o en algún país árabe? Que puedan levantar las manos y cantarle a Dios. Pero para nosotros se ha vuelto familiar. Y cuando se vuelve familiar no tiene valor. Le quitamos todo valor y toda importancia. La palabra dice en el Salmo 122:1, me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Cuando te dicen a vos, hoy vamos a la iglesia, ¿te alegrás o decís, uy, otra vez? Hoy estaba como para quedarse, ¿no? O cuando llueve uno dice, hace frío. Y cuando es invierno es porque hace frío. Y cuando es verano es porque hace calor. Nunca nos queda bien. Pero cuando es en nuestro corazón que el celo por la casa de Dios, cuando nos dicen vamos a la iglesia, en nuestro corazón, como dice, me alegré cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor. ¿Hay alegría en nuestro corazón porque es el día que vamos a ir a la iglesia o es carga porque tenemos que venir? Y ese es el tiempo donde realmente tenemos que entender que cuando venimos a este lugar tenemos que traer lo mejor de nosotros. Porque venimos a alabar a Dios. Porque cuando decimos muchas veces Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y si Dios habita en la alabanza de su pueblo, Dios está acá cuando estamos cantando. Dios está en medio nuestro cuando alabamos y levantamos nuestras manos. Yo creo que la presencia de Dios
Es lo que más podemos anhelar. El celo por su presencia, el celo por su casa, es lo que más tenemos que tener en cuenta. Pero muchas veces, como digo, lo volvemos familiar. Y dejamos que las cosas pasen. Se pierde también el celo por su casa cuando nos volvemos apáticos. Y apáticos espirituales. Es cuando el fuego se apaga y dice Apocalipsis 3, dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. La apatía, de alguna forma, no grita. La apatía no escandaliza, no rompe cosas, pero la apatía destruye silenciosamente. Es un estado mental que de alguna forma es como si estuviésemos en una anestesia espiritual. Porque somos insensibles, no tenemos emoción. Da lo mismo si estamos alabando a Dios o si estamos tomando el té. Tenemos tibieza, desinterés. Nos da mismo que haya victoria o derrota, es lo mismo. Orar o no orar, servir o no servir, nos da lo mismo. Que alguien falte o que esté aquí, nos da lo mismo. Ya no duele la ausencia de alguien. Ya no se nota que tal persona dejó de venir. Ya no nos preguntamos por qué no vino. Y lo más grave, ya no esperamos que vuelva. Y es esa apatía espiritual que muchas veces tenemos, donde si no viene será que está ocupado, algo le habrá salido. Si no se congrega será porque está pasando por algo. Si no sirve será porque necesita un poquito de tiempo. Y de alguna forma, tal vez, hoy no está porque nadie fue a buscarlo. Porque no vino y no nos interesó saber qué pasó. No tuvimos ese celo por la casa de Dios, por aquel que se estaba perdiendo. No tuvimos ese celo por aquel que ya dejó de venir y que hoy no está. Porque la apatía no solo afecta al que se va, sino que de alguna forma nos adormece a los que nos quedamos. Porque es como que estamos perdidos y muchas veces decimos, o la palabra también dice, no dejemos de congregarnos, no dejen de congregarse como tienen por costumbre algunos. Y cuando uno deja de congregarse, no solo se pierde de la reunión, se pierde de la conexión, se pierde de la corrección, se pierde de la comunión y se pierde de ese fuego que se comparte. Porque ¿no te ha pasado que has ido a algún lugar y vos tenés ganas de adorar a Dios y nadie quiere adorar y decís, bueno, me quedo callado, no voy a ser el loquito? Y a veces cuando vos vas, que vas medio así apagado y están todos saltando y gritando y alabando a Dios, te contagia. Porque de alguna forma tenemos que entender que necesitamos del cuerpo de Dios. Necesitamos estar en comunión con el cuerpo de Dios. Y no nos podemos acostumbrar a vivir sin cuerpo. No nos podemos acostumbrar a vivir sin comunidad, sin rendición de cuentas, sin el acero con el acero que se van afilando, sin el abrazo que restaura. Y voy a invitar al grupo de música que vaya pasando. Y de alguna forma, sin darnos cuenta, nos acostumbramos a esa pasividad. Y nuestro corazón se empieza a enfriar, nuestra fe se empieza a enfriar.
Nuestra pasión por la casa de Dios empieza a enfriar. Y cuando vemos que alguien no viene, y bueno, alguien llamará. Y cuando vemos que alguien falta, y bueno, seguramente habrá alguno que le mandará un mensajito. Y de alguna forma pareciera que nos da lo mismo todo. Y vemos que gente se va perdiendo, y si nos ponemos a pensar, la razón por la que Jesús vino a esta tierra, por la cual entregó su vida, fue por nosotros, por todos, por los que estamos acá y por los que ya no están acá, por los que tienen que venir, por los que están en camino. Y cuando realmente entendemos el corazón de Dios, que Él no quiere que nos perdamos, que Él no quiere que pasemos una eternidad lejos de su presencia, que Él no quiere que suframos una eternidad sin poder estar a su lado. Cuando entendemos eso, cuando entendemos su amor, su misericordia, su gracia, no podemos permanecer apáticos. Ya no da lo mismo que no esté, sino que realmente hay algo en nosotros que tiene que cambiar. Y creo que hay una verdad que muchas veces no nos damos cuenta, que está en Romanos 14, 12. Dice, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. No de lo que hizo el otro. No de que aquel nos llamó al que se fue. No de aquel que llamó a que estaba necesitado. No de aquel que tampoco llamó porque sabíamos que estaba pasando por pruebas y dificultades, pero bueno, siempre va a haber alguien que lo va a llamar. Dios no te va a pedir explicación por ese que no llamó. Dios no va a pedir explicación por la apatía ajena. Dios nos va a pedir explicación por nuestra misma y propia apatía. Dios no va a pedir cuenta de las circunstancias que nos rodearon. Dios nos va a pedir cuenta por la queja que siempre tuvimos por nuestra misma apatía. Hoy el Espíritu Santo no te llama tal vez a mirar alrededor y decir a quién le toca esta palabra. Porque creo que cuando a veces Dios nos confronta con algo, decimos, esta palabra le vendría bien a Juanito. Porque siempre nos acordamos que la palabra es para otro. Pero la palabra que acabamos de leer dice que cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Vos sos responsable de que el celo no se apague. Vos sos responsable de tu relación con Dios. Vos sos responsable de que no haya apatía en tu vida. Vos sos responsable de tu corazón. Y no hay nadie que pueda ser responsable por vos. Muchas veces el celo no es la prioridad de nuestra vida. Las cosas de Dios no son la prioridad. Y en eso somos responsables. El celo no es una emoción. El celo es una convicción de que realmente necesito a Dios. De que realmente su presencia es lo que necesito. De que no hay nada más que pueda llenar mi corazón. No hay nada más que sea más importante que su presencia. Es estar convencido de eso. Es realmente dedicarle el tiempo a buscarlo a Él, a conocerlo a Él, a pasar tiempo en su presencia.
a no dejar que esa llama se apague, que esa pasión por Él, en levantarnos cada mañana y decir, hoy decidí amar a Dios, a ponerlo primero en todas mis cosas, realmente buscarlo a Él, y que realmente poder decir, el celo por tu casa me consume. Cuando el celo de Dios es nuestra prioridad, la adoración deja de ser rutina y se vuelve un encuentro. Cuando vengo a adorar a Dios, no vengo solamente a cantar, vengo a encontrarme con Él. Cuando el servicio deja de ser obligación, se vuelve un privilegio. Yo me acordaba cuando empecé a servir a Dios y me decían, yo estaba en la alabanza, y una vez escuché, es un privilegio poder servir a Dios. Y te digo que muchas veces me olvidé de eso. Pensé que servir era estar bueno, hacer las cosas para ayudar, para que necesitan. Pero cuando entendés que servir a Dios es un privilegio, de poder servirle y darle todo lo mejor a Él, tu servicio es distinto. Porque yo no lo haces por obligación, porque alguien te trajo, porque alguien te forzó, lo haces porque es el privilegio de poder darle a Dios algo. La santidad deja de ser una carga y se vuelve un deseo. Vivir en santidad deja de ser una carga. Deja, como decía la otra vez, deja de buscar en la Biblia y decir, bueno, ¿qué leyes, qué reglas no tengo que romper para poder ser santo? Cuando tenés relación con Dios, vos sabés lo que no tenés que hacer. Y vos sabés lo que tenés que hacer. Sabés lo que tenés que dejar. Porque si conoces a Dios, sabés lo que no le agrada. Sabés lo que a Él lo disgusta, sabés lo que con Él te enemista. Y por eso que cuando la santidad deja de ser una carga, se vuelve un deseo. Porque la palabra que dice, sin santidad nadie verá a Dios. Yo quiero ver a Dios y por eso vivo una vida santa. Que me equivoco, pero voy corriendo al Padre y le digo, perdóname. No soy perfecto. Pero voy corriendo a Él, le pido perdón por mis pecados, perdón por mis faltas. Y yo sé que Él me perdona. Yo sé que Él restaura mi vida y yo puedo entrar confiadamente a su presencia. Y poder decirle a Él, ya no es una carga buscarte. Es el deseo de mi corazón. Y cuando uno realmente tiene celo por Dios, la palabra deja de ser solamente palabras y se convierte en una espada en tu mano. Que para cuando el enemigo viene a atacarte, escrito está. Yo sé que Él no me abandona. Yo sé que Él no me ha dejado. Y uno puede usar esa espada en su mano porque dejan de ser palabras vacías, sino que se convierten en un arma poderosa porque creemos en Dios, porque el celo de la casa de Él, por celo por la presencia de Él, nos empieza a consumir. Y hay algo que es más importante, no lo hay. Su presencia es lo único que anhelo. Su presencia es lo único que necesito. Yo te animo en este tiempo. Y la palabra dice en Romanos, para terminar, 12:11. No sean nunca perezosos. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. La pasión por Dios no es una opción, es una urgencia. Es una necesidad. Es lo más importante que podemos buscar. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje.
Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.